Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y una vez más, pues aquí estamos, ¿no? Estuvimos y estaremos. Bien, la siguiente ponencia pues va a girar en torno a la concepción de la democracia para Baruch Spinoza. ¿eh? Benito de Spinoza para los amigos, que como ustedes sabrán, pues era un marrano, era uno de los judíos que se exilió de la península ibérica cuando se expulsó a los judíos y fueron emigrando pues a distintos lugares. En nuestro caso, pues la familia de Baruch de Spinoza se exilió en Holanda y fue en Ámsterdam donde realizó la mayor parte de su eh, pensamiento filosófico, político, ontológico y laboral. Bien, entonces, vamos a hablar concretamente de la política spinoza y fundamentalmente dentro de lo que es la política spinosiana de la democracia. Bien, Spinoza entiende la democracia fundamentalmente de dos sentidos, ¿no? La entiende como forma política, y la democracia como forma política por excelencia es la república, que sería aquella forma de legitimación del poder según la cual todo poder político es detentado por o deriva de el pueblo. Segundo lugar, segundo sentido de democracia sería el de democracia como forma de gobierno, que se entiende como ese método o técnica para el ejercicio del poder. Por ejemplo, existen formas políticas no democráticas con formas de gobierno democráticas. El ejemplo claro es la monarquía parlamentaria de España, ¿no? Donde pues, hay una serie de elecciones, una separación de poderes y tiene los rasgos propios de técnicas democráticas. Y del mismo modo, pues habría formas políticas democráticas con formas de gobierno no democráticas. Y uno de estos ejemplos es la Unión Soviética, es decir, la unión de los pueblos de las repúblicas soviéticas. Digamos que el poder emana del pueblo, pero no se ejercita democráticamente, no se ejercitaba democráticamente, ¿vale? Bien, en el Tratado Político, que es la obra de referencia en lo que a este tema respecta, Spinoza solo contempla una sola forma política, la democracia, ¿vale? Sea cual sea la forma de gobierno que le acontezca a ella, y una de ellas puede ser la democracia, es decir, puede haber una forma política democrática cuyas formas de gobierno pueden ser varias, entre ellas la democrática, la aristocrática o la monárquica. Pero la única forma de gobierno existente es la democracia. Eso significa que Spinoza fundamenta el poder en el pueblo. Es decir, siempre. Es decir, en toda forma política, el pueblo está detrás como garante de su legitimidad. Y es el único garante. ¿De acuerdo? Bien. No hay más forma de legitimación de la organización social que la democracia. Que el pueblo, o como el término que voy a utilizar Spinoza y que se hizo famoso por él, es multitud. Bien. ¿Por qué utiliza multitud de Spinoza y no tanto populus, ¿no? Pueblo. Bien. Para Spinoza, el Estado es
multitudinis potentia. Es decir, potencia de la multitud. El concepto latino multitudo viene del griego y hace referencia, es una traducción que se asocia muy a menudo, del término demos, ¿de acuerdo? Y la potentia procede del término griego kratos, ¿no? Y ahí justamente aparece la idea de democracia, demos, kratos. Es decir, la democracia es una demoscratía, ¿de acuerdo? Un poder del demos, del pueblo. ¿A qué se deben pues estos regímenes? A que el Estado, es decir, la potencia de la multitud, es el conatus de la multitud. ¿Y cómo define Spinoza el Estado, no? Bien, leo en la Ética. Perdón, en la Ética no, en el Tratado Político. ¿Quién, por unánime consenso, dice literalmente ex communi consensu, de esa multitud está al cuidado, curam habet, de la cosa pública, rei publicae. Es decir, lo leo ahora sin los latinajos. El Estado es el conatus de la multitud, quien por unánime consenso de esa multitud está al cuidado de la cosa pública. ¿Vale? Esta definición es palmaria, fundamental. Bien, cuando una sola persona está al cuidado de la cosa pública, es cuando hablamos de monarquía. Bien. Cuando algunos escogidos están al mando, están al cuidado de la cosa pública, hablamos de aristocracia. Y cuando la misma multitud, la totalidad del demos, está al mando, está al cuidado de la cosa pública, es cuando hablamos de democracia. ¿De acuerdo? Bien. Las formas de gobierno son ocupadas por los que cuidan de la cosa pública. Y estos que cuidan de la cosa pública son los procuradores. ¿De acuerdo? Es decir, que los procuradores de la cosa pública son quienes se ocupan de cuidar la cosa pública. Es decir, quien se ocupa de los asuntos de terceros, y el procurador tiene cuidado de salvaguardar la cosa pública. Por lo tanto, esto nos deja solo una opción, y es que tanto la monarquía como la aristocracia son, desde el punto de vista de Spinoza, democráticas. Porque la democracia es la única forma de gobierno. Perdón, la única forma política. Vamos a ver si lo entendemos bien. La única forma política es la democracia, sea cual sea su forma de gobierno. Por tanto, la monarquía spinosiana es democrática. Porque no depende de su forma de gobierno, sino depende de su forma política. Y la única forma política posible es la democracia. Bien, seguimos. Existe una referencia aristotélica a este respecto que procede de la Ética a Nicómaco, ¿vale? Y está recogida en el libro octavo, capítulo 10, en 1160a, línea 30 y siguientes, por si ustedes lo quieren consultar. Ahí existe, digamos, la fuente de la cual Spinoza está bebiendo para elaborar esta teoría política. Bien. Para Spinoza, la mejor constitución posible es aquella en la que los hombres vivan en concordia y sus derechos
se mantengan indemnes. Bien, hemos dicho que el Estado es el conatus de la multitud. Bien, el conatus es la esencia actual de cada cosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Estado debe garantizar la libertad, porque el fin de la República es la libertad. Luego, la mejor forma política, la única forma política para hacer esto es la democrática. Cabría preguntarse si la única forma de gobierno para alcanzar la libertad es la democracia, o bien la monarquía, o bien la aristocracia. Esto cabría preguntárselo, como forma de gobierno, insisto. Bien, en Spinoza no hay pacto social. El pacto social es un modo de interpretar el acceso a la vida política por parte de ciudadanos que todavía no viven en ella. ¿De acuerdo? Así Rousseau, en el contrato social, en el capítulo 6, define el contrato como una forma de asociación que protejo con la fuerza común de la vida de los asociados, pero siga siendo igual de libre que antes. Otro modelo de estado de naturaleza, del cual se parte de manera libre, pero se da un salto al civilizatorio, es un salto modal con respecto a la forma de organización que preserve ese estado de naturaleza ya perdido, ¿no? Que se añora desde un punto de vista civil, ¿no? Partiendo desde ese estado natural. Bien, Spinoza no es contractualista, fundamentalmente porque Spinoza entiende que el estado civil es esta naturaleza y no hay un salto cualitativo desde el estado de naturaleza al estado civil, sino que hay una continuidad irrevocable. No hay salto, no hay aparición no hay distinción, sencillamente. Bien, dice Spinoza, democracia se llama al derecho de una sociedad tal que se define por la asociación del universo de los hombres que tiene su supremo derecho a todo lo que puede. Esto está en Tratado Teológico Político, capítulo 16. Bien, entonces, en Spinoza, el poder de uno y el poder de los demás, no se cede, se comparte, se suma, se compone el de uno con el del resto. Por lo tanto, el poder es colegiado. Consiste en arrimar el hombro, unos hombres contra otros, hombres y mujeres si ustedes quieren, en arrimar el hombro, no en ceder ciertos derechos previos en nuestra naturaleza, ceder mi libertad para vivir en seguridad. No, señor, en Spinoza no funciona así. En Spinoza el poder se comparte, en Spinoza el poder se mantiene siempre, porque el conatus no se puede ceder, no se puede romper, porque si uno rompe y uno separa y uno se escinde de su conatus, él mismo desaparece, porque el conatus es la esencia misma de la cosa en el momento. Por lo tanto, si yo me escindo de mi propia esencia en el momento, me escindo, me rompo, nada. Es decir, este tipo de propuesta en un modelo hobbesiano nos hace ver que el estado hobbesiano, el Leviatán, es un estado de cadáveres, de zombies, porque han dado
aquello que les hacía ser y que les hacía perseverar en el ser. Entonces, si yo cedo mi conatus, yo cedo mi ser. Y eso no puede suceder. Y de hecho no sucede. Sucede es otra cosa, que creo que está más ajustada a lo que describe aquí Spinoza. Pero bueno, para que quede claro las contraposiciones que existen entre el modelo contractualista hobbesiano y otros y el modelo consensuado de Spinoza. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder es colegiado. Bien. Colegiado viene de colegir, que consiste en cum lego, ¿no? Recolectar, reunir, incluso leer, ¿no? El Estado es la colección, la recolección, la colegiación, si se quiere, esto es una palabra inventada, pero bueno, se entiende. Es la colectio exhaustiva del poder de todos y cada uno. Reunir el poder de todos sin que nadie se quede fuera. Nadie se queda fuera del estado spinosiano. Nadie, absolutamente nadie. Como digo, colegir, que es recolectar o reunir, consiste en, a la vez, deducir a partir de algo que ya está contenido ahí en el todo social del que forma parte. Consiste en una coimplicación efectiva entre el individuo, que es la potencia singular, el individuo es la potencia singular, y el metaindividuo o estado, que consiste en la totalidad de la que forman parte esos conatus. Bien. En Kant, la comunidad se denomina Gemeinschaft y está basada en un dualismo sustancia-accidentes, de tal manera que, del mismo modo que existe una sustancia y esa sustancia deriva ciertos accidentes, en Kant el Estado ocupa el lugar de la sustancia y sus ciudadanos son los accidentes que surgen de ese gran núcleo. ¿De acuerdo? ¿Es Spinoza un comunitarista? Bien. Cabría decir que es discutible, pero lo que es Spinoza es un republicano. ¿De acuerdo? La democracia es un ius, es un derecho. Pero no es un derecho cualquiera, es un derecho de la naturaleza. Y aquí vamos a distinguir. Spinoza habla de dos derechos, del ius naturae y el ius naturale. Bien, el ius naturae es el derecho de la naturaleza. Y este derecho de la naturaleza se suele definir como potencia, como conatus o como deseo. Y por otro lado tenemos lo que es el derecho natural. Derecho natural. Que es la base y fundamento del iusnaturalismo. Que hoy en día está muy en boga, no sé muy bien por qué. De que el ser humano, por el hecho de ser humano, tiene una serie de derechos intrínsecos y desde siempre en su ser. Bien. Esto no tiene nada que ver con Spinoza. Spinoza lo que habla es del derecho de la naturaleza. No del derecho natural, sino de la naturaleza. ¿Estamos? Bien. La política para Spinoza es la reflexión de una sociedad de individuos guiados por sus deseos. Y forma el equilibrio político más económico, más natural y con más naturalidad, ¿no? Bien. Spinoza, en el
primer parágrafo del Tratado Político y en el capítulo 11 define democracia como homino absolutum imperium, que significa poder completamente absoluto. Ningún poder es excluido de ella, de la democracia. No hay excepciones. No excluye a nadie. Hay un cuentecito de Julian Barnes, creo que se titula Una historia del mundo en 10 capítulos y medio, creo, o algo así. En el que cuenta cómo Noé tuvo que prohibirle la entrada a un animal durante el diluvio universal, ¿no? Ese animal que tuvo que excluir Noé fue la carcoma. Bien. Sin embargo, a día de hoy sigue existiendo la carcoma. Luego la carcoma entró en el barco de Noé como un polizón. Es decir, quieras o no quieras, te hayan invitado o no te hayan invitado a la fiesta de la democracia, que sepas que estás ahí. Y que no hay otra manera. Desde Spinoza, insisto. Bien. Spinoza piensa en términos de universo, no de universal. ¿Por qué? Porque el universo atiende a todo para conocer algo concreto. Es decir, necesitamos atender a la totalidad para conocer a aquello que no es ese algo. El resto de cosas, es decir, todo. El universo se logra por la asociación o composición de singularidades. Por otro lado, el universal se alcanza por dos vías. La vía de la anulación de los singulares, es decir, cogemos la totalidad de las cosas y vamos eliminando los singulares, de tal modo que tarde o temprano nos aparecerá el universal, que es el último. Es decir, a través de la vía negativa, ¿no? Decir lo que no es universal para, de ese modo, a través de la vía negativa, llegar al universal. Entonces, lo universal dice algo que no hay. Eso es la grandeza del lenguaje, ¿no? Que rechaza los singulares. Excluye las excepciones. Los fármacos, ¿no? Los chivos expiatorios. No podemos subsumirlos. Es decir, un universal no es capaz de incluir las excepciones dentro de sí. Ese es el gran problema. Bien, y ya para terminar, Spinoza parte de un grupo de personas que descubren que están mejor juntas y que buscan algo que les guste a todos. Mejor dicho, que todas desean lo mismo. Bien, la idea de desear algo en común es posterior al grupo de individuos que tienen esa idea y ese deseo. El universal no se satura nunca. Siempre podríamos estar contando y singulares, porque el universal es infinito. Mientras que el universo, per se, siempre está saturado, siempre está lleno, no cabe más, lo tiene todo. El universo político se agota en la multitud de conatus que la componen. ¿De acuerdo? Y hasta aquí esta breve lectura de apuntes sobre la política de Spinoza y fundamentalmente de la democracia.
Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.